A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer y cómo después de acabado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto cesido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de buscar lo que espera. Más que duró lo que vio, pues todo ha de payar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Compañeros medievales. Oh, qué placer leer esto, man. Qué placer. He sido feliz. He sido feliz 2 minutos, weón. No es poco, ¿no? No es poco, no es poco, pero es más de lo que ha vivido la mayor parte de la radiofonía nacional. Fíjate que esto es sorprendente, porque este es un poema que, no sé, yo se lo escuché a mis padres recitarlo, por ejemplo, que lo enseñaban en los colegios, qué sé. Entonces, pero hay pocos lugares, salvo la Biblia, donde hay más elementos del sentido común de nuestra cultura que en estas coplas, con la muerte de su padre, que estamos con Jorge Manrique, ¿no? Entonces, efectivamente, es como hay todo un sentido común construido gracias a estas coplas. Es sorprendente. O sea, esta idea de los ríos que van a dar en la mar, que es la vida, la fugacidad de la vida, las relaciones con el padre, todo un imaginario formidable de una obra del siglo XV, o sea, no estamos hablando entonces, de una obra del siglo XV, que nos entrega, claro, naturalmente la Biblia es inevitablemente líder por siempre de nuestro sentido común, pero esto, vaya, sale al ruedo con capacidades sobrenaturales, impresionante. O sea, hay quien podría decir, pero ¿qué tiene que un poema diga cualquiera tiempo pasado fue mejor? Lo que tiene es que fue el primero que lo dijo, fue el primero que lo escribió. ¿Ah? Bueno, ¿de qué estamos hablando antes de saludar a nuestro querido comandante? Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, obra escrita en una fecha todavía sin precisar, pero que por mero sentido común debería ser posterior al 11 de noviembre de 1476, cuando falleció don Rodrigo Manrique, o don Rodrigo de Manrique, padre de Jorge Manrique, considerado hasta el día de hoy uno de los más grandes poetas de la lengua castellana. Don Omar Sarraz, buenas noches, querido compañero. Buenas noches, amigos. Aquí estamos con las coplas de Jorge Manrique, 40 coplas, cada una de esas 40 coplas, 12 versos, cada uno de esos 12 versos divididos en 6 sextillas, todos, o sea, octosílabos, las sextillas con rimas independientes, la primera con la cuarta, el segundo verso con el
quinto, el tercero con el sexto, los primeros dos de los tres tercetos de cada sextilla, octosílabos, el tercero tetrasílabo, cuatro sílabas, o sea, pie quebrado, y en cada una de estos coplas, que son esos 12 versos, vemos lo que decía Alberto, un tema, un lugar, un, ¿cómo se podría decir? Eh, un lugar común, pero mejor diríamos un topos literario, un lugar literario con tradición. Entonces tenemos en 12 versos sintetizado lo que pudieron haber dicho muchos poetas romanos. Tenemos en otra copla de 12 versos sintetizado lo que pueden decir varios libros en la Biblia, por lo que puede haber sido el sentido de la caducidad en la Edad Media. Son 40 coplas. Y bueno, aparte de eso, Jorge Manrique escribió también poesía caballeresca, pero lo que le valió el ser recordado son las coplas de la muerte de su padre. Que, para terminar, lo interesante que tiene, el gran aporte que hizo Jorge Manrique es que introduce esta estructura, el verso menor, son de ocho sílabas, que es eminentemente popular. Lo introduce la poesía culta, que antes se había esmerado mucho en hacer eh, en decasílabos, versos de 11 sílabas, y Jorge Manrico introduce la copla en la poesía culta, y bueno, y se da una fusión de lo popular y lo culto que perdura hasta ahora y que sigue con la misma frescura. Y como decías tú, Pato, si alguien dice, oye, pero ¿qué importancia tiene? ¿Quién no ha dicho y cuántas veces en un año todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, está en una de estas coplas, como Sí, remate de una de estas coplas. muy breve, ¿ah? Para que nos situemos. Siglo XV quiere decir, voy a decir algunas cosas que cuando uno las dice son como obvias, pero si no las dice pueden quedar como... siglo XV en Dígalo España, todo. antes de Colón, ¿cierto? Antes de el derrumbe de lo que se ha conocido como la Edad Media. Por lo tanto, don Rodrigo de Manrique es una figura que representa los momentos postreros del Estado feudal, con valores muy identificados con las cruzadas. En la descripción que se hace de don Rodrigo de Manrique se plantea como una de sus principales virtudes su disposición a luchar contra los infieles, ¿no? Y se entiende por infieles los no católicos o los llamados invasores, ¿no? Porque entiendo que en España no se refieren a la llegada de los árabes como el encuentro de los dos mundos, salvo que rijan. Bueno, Eh, igual en el sur un poco sí, igual ya, se respeta, pero en el resto de España no. ya, ya. Este caso. Y además es muy importante tener en consideración que en el momento en que Jorge Manrique escribe estas coplas, si bien la lengua castellana, como todas las lenguas, está en permanente movimiento, lo que hoy día entendemos como el castellano, como el español, estaba recién en proceso de consolidación. Por eso también hay muchas palabras, más que en el Miocid, por ejemplo, que no se parecen, o sea, que se parecen, pero que no son exactamente iguales a las que conocemos ahora. O sea, tránsitos de la diferencia entre la F y la H, ¿no? Conjugaciones de distinto tipo, tenían que ver con ese momento en el que el castellano ya era tal, pero estaba recién en proceso de formación. Agrego una última cosa, como se trata de un libro donde en la parte en que se homenajea a don Rodrigo de Manrique hay una fuerte alusión a sus valores, porque don Rodrigo de Manrique es presentado como el modelo de ser humano, ¿no? Donde a sus valores vinculados con el catolicismo también es importante señalar que este libro, según dicen los expertos, y a propósito de lo que planteas tú, Alberto, tiene alguna influencia del Eclesiastés, de la Biblia, y a su vez es un libro que fue reivindicado de ahí en adelante para siempre. O sea,
Prácticamente todos los grandes poetas que ha tenido nuestra lengua en algún momento se han expresado públicamente de manera elogiosa o de manera influenciada por las coplas de Jorge Manrique. O sea, de eso estamos hablando. Sí, estamos Sí, hablando de una tradición larga, de una tradición profusa, de una tradición fuerte. O sea, no solamente fue una obra que tuvo un impacto, sino que también produjo lo que decía Omar, por ejemplo, el tipo de versificación, un tipo de versificación que se conoce como la versificación de Manrique, ¿no? Es propia. Esa forma de quebrar la versificación es propia de Manrique. Desde el punto de vista temático, la obra que habla la reflexión existencial, la vida, la paternidad, la relación con el padre, todo ese tipo de elementos es también icónico en ese sentido. Eh, la fuerza de la obra en tanto mensaje humano es también un elemento fundamental. Entonces, claro, es una obra con una profundidad enorme, con un impacto bastante grande, con una influencia histórica, con influencia literaria, filosófica, en fin. Entonces, tiene todos los rasgos que uno podría esperar de una obra gigante. Y como digo, la mayor parte de las personas conocen estos versos de esa manera subrepticia, escondida, que suele acontecer cuando las cosas son tan influyentes, tan importantes, ¿no? Y claro. conocemos esta obra entonces de, por señales, porque lo hemos escuchado probablemente incluso en los lugares más insólitos, eh, como por ejemplo en lugares tan insólitos como en la tele, por ejemplo. Entonces, entonces es muy, muy sorprendente, muy, muy interesante. Así que nada, yo creo que eh, sencillamente la gran pregunta que yo creo que nos corroe en estos primeros minutos es pensar, porque no hay tantos temas musicales que pueden ser pertinentes que en realidad esa es la primera pregunta. Yo me preguntaba qué iba a elegir Patricio y Omar, porque no. Pero- sí, sí, sí. Sí. Bueno, antes de cerrar el primer bloque, solo quisiera decir una última cosa, que son 480 versos, finalmente. Están divididos en tres partes, esos 480 versos, conforme con la visión de las tres vidas, ¿no? La vida mundana, la vida de la fama y la vida eterna. Entonces, ¿qué es la? Entonces, en la primera parte está, de la copla primera a la 13, está la vida, los placeres de la vida como es, la vida terrenal. Ahí viene la parte que yo leí, que son las primeras tres coplas. Sí. Exacto, la vida terrenal. Luego la vida de la fama, del 14 al 24, la copla 14 al 24, que es, ahí está muy presente el topos del ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿No? Porque en latín es el ubi sunt. ¿Qué se hicieron los imperios? ¿Qué se hicieron los poderosos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los placeres de la vida? Eso está de la 14 a la 24 y luego la vida de Don Rodrigo y la muerte ejemplar de Don Rodrigo de la 25 a la 40. Y ahí está la intensidad poética que hemos dicho siempre, que la poesía es intensidad en cada palabra, que en estos 480 versos hay infinidad de cosas inimaginables. O sea, 480 versos, 480 líneas, son ¿qué? 3 páginas. Y eso es lo que hace inmortal a Jorge Manrique. Mira, antes de que vayamos a la canción, iba a decir cuántas páginas tiene este libro, pero no viene numerado. El que tengo en mano es un regalo del compañero Omar Sarraz, un libro hermosísimo, tiene poquitas páginas, pero para que se hagan una idea, ¿no? De este porte del tamaño de una copla, Sí. y son 40. O sea, 40. es un libro que si uno lo quisiera leer de corrido, sin detenerse, podría leerlo en ¿cuánto? ¿10 minutos? Menos, Sí. menos. Sí. El tema es que cada copla, o me atrevería a decir, cada verso tiene una hondura que no en balde ha hecho que un libro que más de 500 años después de su escritura siga deslumbrando como lo hace esta noche, ¿no? Esa edición que tienes tú, querido amigo,
La sacó la editorial universitaria en sus 60 años. No fue vendida, era un regalo. Y tiene además enfrentado a cada copla Mm, un grabado de Hans Holbein sobre la muerte, sobre la Sí. danza, la muerte en la Edad Media, que son 41 grabados. Entonces, al parecer, esos grabados están inspirados también en estas coplas. Fueron hechos un siglo después que Jorge Manrique. Y esas es un diseño del gran diseñador del siglo XX en Chile, que es Amster. Ajá, qué maravilla. Bueno, habrá que ir a la música, compañero Marcerrás. Bueno, adelante. si me dan la posibilidad, vamos a escuchar a una cantante uruguaya, Malena Muyala, que tiene una hermosa canción que se llama Pasos, pasamanos, pasatiempo, pasacalle, paso yo, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasos de Malena Muyala, que espero sea del gusto de nuestros seguidores en esta noche de la República de las Letras. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado siembra. De los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará, pasará. Pasamanos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasamanos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega, la luz de lo deseado barre
de lo tuyo y lo que has dado finge. La muerte distraída compra su pasaje de ida, pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan solos. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, qué fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Estamos en la República de las Letras con las coplas de Jorge Manrique esta noche en la República de las Letras. Bueno, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los poderosos y también los no poderosos? O sea, la muerte igualadora es lo que vemos en Jorge Manrique, ¿no? Otro Pregunta pertinente de hoy, ¿no? Eso de que al otro lado del umbral, todas las diferencias sociales y las pertenencias dejan de tener sentido. Misma cosa que, como mencionaban ustedes, la vida como un río y el mar como la muerte, o la vida como un camino. A propósito, Alberto, de que tú siempre mencionas el tópico de que toda novela es en cierta medida un viaje. Bueno, el tópico de que vivir la vida vale a caminar, ¿no? Es un tópico que también viene de acá, de Manrique. La fugacidad de la vida, la fugacidad de las situaciones, de las realidades, porque además este libro se escribe en un contexto de muerte repentina, ¿no? Por lo tanto, esa sensación de conmoción respecto a algo que ocurre precipitadamente embarga todas estas coplas. Solo en complemento a lo que dice Omar, porque Omar lo planteó en términos como de la interpretación, estas tres partes que tiene el libro. En términos más literales, estas tres partes equivaldrían primero a la reflexión sobre la vida. Esa es la primera parte. La segunda parte es más metafórica, con ejemplos, en fin. Y ya lo que en rigor son las coplas de homenaje al padre en la tercera parte, ¿no? Que son las últimas 15 coplas. Y ahí es donde se habla ya más directamente de don Rodrigo de Manrique, y es por eso que también hay algunas investigaciones que dicen que es probable, porque además los expertos literarios advierten algunas pequeñas incoherencias en la estructura de las coplas, que algunas de las primeras dos partes, o muy especialmente la primera, hubieran sido escritas antes, ¿no? Y que a propósito de la muerte del padre hubieran sido fundidas en
en un solo texto final. Sí, siempre es muy probable en este tipo de obra que efectivamente se guarde un conjunto de... Bueno, son reflexiones además sobre la vida, entonces muchas cosas son pertinentes. Básicamente el libro tiene un tema que se convirtió en histórico, digamos, desde el punto de vista que es la reflexión sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Exacto. Ese es un primer gran tema. El segundo, ya mencionado también, la muerte, la igualdad ante la muerte, eh, la certeza de la muerte, el carácter indiscriminado de la muerte. eh, Eso es lo segundo. En tercer lugar, la virtud, ¿no? La problemática de la virtud, que es un tema muy renacentista, presente en todos los autores de la época y durante unos... Esto vale para el siglo XIV, para el siglo XV, para el siglo XVI, casi con igual fortaleza. Estamos hablando de Maquiavelo incluso, de las filosofías de la época, era fundamental. Aparece una cosa que es nueva, sí, que es más renacentista, más la parte del Renacimiento. El Renacimiento tiene como dos patas, una pata más medieval y una parte más moderna, digamos. En su pata más moderna aparece el tema de la fama. Eso es interesante porque esta es una época en que todavía la fama del artista, la fama, no era una cosa muy evidente, no era una La cosa muy fe, existente, claro, claro. ¿no? De hecho, todavía muchas de las obras no tienen nombre o los nombres no son muy relevantes. Ya existen muchos contratos, ya existen contratos, ya era más o menos un negocio, digamos, ¿ya? Pero había muchos que consideraban que estas artes, digamos, eran más bien entregas, ofrendas eh, religiosas o de otro orden, como estas mismas coplas también lo son una reflexión cristiana también, que ese es otro de los temas. Entonces, y en este caso, además, él plantea el tema de la fama duradera, de la fama duradera como algo que vence esta fugacidad de la existencia. ¿Ya? La sensación de que aquel muerto que al irse mantiene una fama, mantiene un conocimiento, mantiene porque su vida fue un ejemplo, porque valió la pena. ¿Ya? No estamos hablando de que la gente se acuerde porque nos acordaremos siempre de Luis Hermosilla, ¿no? No, estamos hablando de la otra fama imperecedera, ¿no? Bien con el honor, más que con el Exacto, poder. exactamente, asociada al honor. Bueno, que también tiene mucho que ver con esa patita un poquito medieval, pero de aquellos que afrontaron tomar la decisión entre el honor personal, ¿ya? Y aceptar los dictados de la sociedad y el poder. Y gran parte de esas discusiones se da en la literatura de la época, en la literatura caballeresca, en la literatura de ese orden. Ya estamos en la época más cercanos, en todo caso, al Quijote, donde ya lo caballeresco se va yendo, pero está ese problema planteado sistemáticamente. Entonces, muy interesante esa, todo este entramado de la obra que tiene realmente un edificio increíble desde el punto de vista de la reflexión filosófica. Sí. Déjame poner un ejemplo, compañero, si es que es Por posible leer. favor, por favor, adelante. Estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y perlados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Qué hermoso. Hermoso. Bueno, Qué buena, y es esto, buena, es buena. sí, pues, y pastores de ganado. Y esto es interesante también porque tiene varias innovaciones respecto a lo que se hacía, porque aquí hay una muerte del padre, que es la muerte ideal, rodeado de los criados, rodeado de la mujer, de los hijos, y que va en contra de la muerte
en su representación habitual en la Edad Media, en las danzas de la muerte o danzas macabras, que es repentina, que es, eh, digamos, que no respeta jerarquías y que llega sin que nadie se pueda preparar, que es un guerrero que va y con su flecha traspasa todas las defensas. Hay alguna copla donde habla de todas las defensas y que son inútiles, todas las baluartes, las fortalezas, porque la sola flecha de la muerte atraviesa todo. Pero aquí no está la muerte como con esa imagen terrorífica, sino que más bien es una voz que va hacia el moribundo y le dice que acepte morir, y el moribundo acepta morir. Eso me recordó también el diálogo que tiene en uno de sus poemas Parra con la muerte, el poeta con la muerte, cuando la muerte le va a golpear la puerta, tiene otro tono, pero también es esto, la muerte que va a convencer a la persona agónica de que se entregue y se deje ir. Entonces, hay varias innovaciones. Está también esto de que los personajes, como decía, invocados no son los clásicos, son los contemporáneos, como que nosotros habláramos ahora de gente conocida en nuestra vida. Y tiene también esto eh, de que, bueno, de que simplemente es una muerte que puede llegar a ser placentera y que no hay que, en el sentido de que hay una esperanza, hay un consuelo. Es una obra que termina diciendo consuelo y memoria, ¿no? Consuelo y memoria porque el que se va ha hecho sus obras y ha ganado la tercera vida, que es la vida eterna. Entonces es, eh, es una innovación y es el paso de un mundo que se está acabando, como decía Alberto, donde se acaba la Edad Media y donde estamos ya con los reyes católicos, ya con Isabel y Fernando en su primera época. O sea, eh, Manrique muere en 1479 y ya antes de eso, 20 años antes, ya está el matrimonio, no, 5 años antes está el matrimonio de Isabel y Fernando de Aragón, está la reconquista de toda la península, está la llegada a América. Maquiavelo nace en 1469, tiene 10 años cuando muere Jorge Manrique. Las tropas españolas ya están en Florencia. O sea, es un mundo que está por abrirse y hacerse inmenso. Estamos en el último tiempo en el que el mundo todavía es unas cuantas villas y un mundo muy Sí, cerrado, muy pequeño. Muy pero feo. fíjate, Omar, que la gracia que tiene justamente es que la obra tiene esos dos gestos, el gesto medieval, bueno, los tres en realidad, el gesto medieval, el gesto renacentista y el moderno. Las tres cosas uno las siente presentes. Hay párrafos completos que uno los pone como actualidad y no hay ningún problema, ¿me entiendes? Entonces tiene una mirada para todos los mundos temporales. Eso es muy sorprendente en, como camino, ¿no? Es raro, es Sí. extraño esa. Y aclaremos para que no sea, por si se escuchó mal, ¿ya? Eh, la tercera vida no es la tercera vía. Ojo, ojo, atentos. No, No, Tony Blair. no, imagínate. Oye, Oh, vamos a otro tema. iba tan poético el Iba programa tan hasta. poético, trajimos a Tony. Eh, vamos al segundo tema. Don Patricio López. Sí, yo hubiera. Es verdad lo que dice Alberto, había. Así como hay libros donde tú no se te ocurre ninguna canción, aquí podrían ser muchas, muchas, como los tópicos son universales. Y como son muchas, yo simplemente preferí renunciar a la originalidad. Porque cuando son muchas las opciones, todo puede ser eventualmente un cliché, entonces para qué entrar en eso, ¿no? Y como Paco Ibáñez musicalizó las coplas a la muerte de su padre, no nos demos tanta vuelta, ¿no? Vamos directamente a aquello. Paco Ibáñez en el Olimpia de París cantando las coplas a la muerte de su padre. Qué mejor.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subillado caña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así, con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas, sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. ¡Qué maravilla! Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, esta noche en la República de las Letras. Estamos en el tercer bloque y no podemos dejar de decir que hay una fuente que es también caudal, con más de 100 años en la comuna de Ñuñoa, cuando ni siquiera existía la leche de almendra. Allí, en el epicentro de
del mundo intelectual nacional. Allí está Librería Clepsidra. Que está en el punto exacto donde explota Salamar. Exactamente, que Y fue una cita manriquiana de nuestro trovador guatemalteco. ¿Sí? un lugar de encuentro desde hace más de 100 años, ¿ya? Para los ñuñoínos, ¿Sí? un lugar de encuentro para las diversas religiones, denominaciones, un lugar de encuentro para las amistades. Y en ese lugar de encuentro, usted, por supuesto, va a encontrar al mejor amigo del ser humano, que se llama libro, ¿no? Eh, y que es el único amigo que no te puede traicionar, además. Eh, por tanto, efectivamente, aunque todos hemos sufrido con algún libro que en alguna página inopinada nos propinó un golpe. Yo creo que tu afirmación tiene honrosas y no pocas excepciones. Sí, pero ninguna de ellas fue una traición realmente. Claro, Ninguna de ellas fue claro. una traición realmente. Entonces, en ese lugar, Librería Clepsidra, se encuentra la biblioteca, la librería disponible para usted más interesante de la zona. Usted ve un escaparate nutrido, nutritivo, interesante. Luego al interior puede navegar, puede recorrer las distintas secciones y sobre todo puede obtener la respuesta atenta y especializada de esa persona que lleva nombre de mueble, pero que no lo es, que se llama el librero, ¿no? Bien. Pero en realidad el mueble no se llama librero. En cambio, el librero sí se llama librero, ¿no? Imagínense, Pinocho quería ser humano. Exacto. Ahora, Yo también. en cambio, los libreros ahora quieren ser un mueble. Bueno, así está el mundo, así está el mundo, ¿ya? Que es parte de lo que vemos con Jorge Manrique. Entonces, efectivamente, en ese lugar usted puede acceder a los mejores libros y usted puede entonces visitarlo en José Pedro Alessandro 94, salida del metro Chile-España, Macul con Irarrázaval para efectos prácticos, básicamente en la vereda sur-oriente. Así que se puede encontrar fácilmente allí, tiene parada de autobuses, tiene la posibilidad de además estacionarse en la Plaza Ñuñoa, caminar gratamente por el barrio, ir a comprarse el libro, volver en alguna de las cafeterías o restaurantes, sentarse gratamente también a comer algo. Aprovechemos de hacerle publicidad a la comida árabe que está a la vuelta, ¿ya? Así es. Así que también, entonces tiene la fuente suiza, digámoslo, todo, ¿ya? Sí. Todo Y gratis, todo gratis. todo gratis, todo gratis, ¿ya? La Gracias. fuente suiza hoy, o sea, el 17 cumplió 70 años y Mira, estaba con descuento en todos los, ¿cómo se Pero llama? ahí, bueno, pero pero El cuando churrasco. la fuente suiza, el clepsidra ya estaba ahí. ya estaba ahí, ya Doctor estaba ahí. Omar de Sarraz. Omar de Cierto, Sarraz, ¿sí? Sí, cierto, porque ellos empezaron en el 54, sí. sí, que en ese momento, porque Sarraz tuvo una modificación, en realidad se llamaba Omar de Sarraceno, sí. ¿ya? Y, y luego se le cambió el nombre, ¿ya? Como suele ocurrir con la evolución de los apellidos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la historia general de Clepsidra, que es un libro que están escribiendo diversos de nuestros auditores, todos los Sí, cuales están, bueno, como una cabra, ¿no? Sin duda. sí. Y Eso no, no cabe ninguna duda. bueno, Eh, y sobre los apellidos, es sorprendente que aquí hasta los hermanos tienen diferentes apellidos. Todo el mundo tiene apellidos, son García y son Mendoza y son cualquier cosa. Es como que no estaba la moda de que tú tuvieras el mismo apellido de tu hermano. No. Oye, a propósito de tu mención a la leche, el otro día, como cada miércoles, fui al campo Juan Gómez Millas a hacer mi clase de periodismo. Y siempre tengo como costumbre, porque los seres humanos somos animales de costumbre, de pasar a la cafetería por un latte, antes de lo que antes se llamaba café con leche, ¿no? Claro. Claro. Entonces le pedí un latte y la señorita muy amablemente me preguntó qué tipo de leche quiere. Y yo Ah, sin ninguna intención de hacerla
pasar por un mal rato, le dije, mi abuelo no hubiera sabido contestar esa pregunta. Y ante mi comentario, ella me miró con una cara de desagrado que se parecía a la de quien se había sentido ofendida. Entonces tuve que pedirle disculpas y explicarle el sentido de mi comentario. Claro. Frente a lo cual, luego de dar mis disculpas, me dijo, no se preocupe, me dijo, bueno, entonces ahora le pregunto, no, ¿qué leche quiere? Y yo, sin tampoco querer faltarle respeto ni pasarla a llevar, le dije, me da lo mismo la que usted quiera. Y nuevamente me miró con cara de desagrado, como si yo hubiera actuado con desdén frente No, es que son las preguntas importantes de la vida, pues lo que diferencia a una cafetería de otra, no sé. Entonces, Claro. entonces lo digo simplemente para que si en Ñuñoa, en circunstancia cualquiera, alguien le pregunta qué tipo de leche quiere, conteste la pregunta. Mira, pero Tato, eso que tú dices es muy, muy complicado también en general, porque por ejemplo yo me acuerdo que uno pedía un queque, yo quiero ese quequito que está en la vitrina, y resulta que ya venía de cake, no, ya venía de una palabra en inglés, pero era queque. Y entonces hace un tiempo fui y dije, quiero ese queque, ¿cuál? Me preguntaba la persona que me atendía, ese, ¿cuál? Ese. Ah, usted quiere un muffin. Un muffin. Entonces ya los queques no existen, ahora son muffin. O te dicen, ¿lo quiere glaseado con chip de chocolate o con salsa de arándano? Sí, además que tú y yo tomábamos champaña y ahora resulta... No, no, bueno, si vamos por eso, la champaña No, ahora es no, no, espumante. no puedes decir champaña en un medio de comunicación sin pagar derechos al gobierno francés. Sí, sí, sí. Ah, claro, El genérico, espumante. Espumante. espumante, Sí, sí. Cava, aquí en España se dice cava. Mira. claro. Pero uno Bueno, como persona caminante que va por la calle puede arriesgarse a decir champaña sin No, no, esperar. no, 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 no. O sea, No, caminando por la es calle, que no tú no digo. estás respetando los derechos no, YouTube nos va a bajar este programa. sí, sí, tú no estás entendiendo los derechos. Tú, que eres librero, no estás entendiendo los derechos de autor. No me imagino. Sí, bueno, Sí, Así perdón. que la zona de champaña es la única que puede usar el nombre de champaña. Se claro. acabó. Cierto. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, todo esto usted proponga. en Ñuñoa, que Ñuñoa es, en términos concretos, todo aquello que se encuentra alrededor de la librería Clepsidra. Exacto. Todo lo que existe alrededor de la librería Clepsidra ha sido llamado genéricamente y por obra de la costumbre Ñuñoa. Y si usted quiere Gracias, amigo. comprender Ñuñoa, si usted quiere comprender Ñuñoa, vaya a la web y en vez de poner ñuñoa.cl, ponga literalmente clepsidra.cl, Sí. ¿ya? Y va a estar en Ñuñoa y puede comprar para que le manden fuera de Ñuñoa, si usted quiere, fuera de Gracias, Ñuñoa, amigos. ¿ya? Gracias, Los amigo. libros. En todo el ¿Qué país sería la usted puede... librería sin la ficción? Exa- ¿Qué sería? Bueno, qué sería? ¿Qué sería seríamos unos criminales nosotros en particular, de hecho, si no es por la ficción? Cierto. Bueno, el Ñuñoa viene del mapudungún Ñuñohue, que quiere decir Clepsidra, para que, para que lo sepan, ¿ah? Muy bien, muy Eso, bien, muy muy bien, bien. muy bien. Bueno, Voy no sé a... si nuestro Como querido... dijo Serrat cuando explicó que era catalán, como dijo la vez que lo llevaron para inaugurar el aniversario número 50 del Festival de Viña, y como al final del Festival de Viña, esa vez estaba la noche, el público de la noche lo empezó a pifiar. Entonces le gritaban cosas como viejo fome, ándate y cosas por el estilo, lo cual hacía que la minoría de Serrat que estábamos ahí se sintiera muy ofendida. Entonces, en cierto momento les dijo, no sé si ustedes saben que yo soy catalán, y como no tuvo ninguna respuesta del público, dijo, bueno, catalán no es un insulto, es un gentilicio. Ustedes saben gentilicio. Es como, yo soy de un lugar que a los que vivimos ahí les dicen catalanes, como aquí Viña Marino. Entonces se empezó a reír elegantemente de la ignorancia del público. Puta. Oye, y para terminar la mención a Clepsidra, debo decir que Jorge Manrique dijo algo alusivo. A ver, Dijo, no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera. Más duró la clepsidra que todo lo que ha de pasar por tal manera. Imagínate.
No, 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 ya no sé. Increíble. Ya no sé. Así que, Estamos. Bueno, estamos. bueno, vamos para al último atender. tema. ¿Les Sí. parece? vamos a una última ronda de lecturas, ¿o no? Hoy estamos en la... Pero vamos al tema y el último cuarto lo dejamos masivo. ¿Te parece? Perfecto. Vamos entonces al siguiente tema. Es mi turno. Yo iba a ser tan obvio como Patricio, tenía el mismo tema, pero obviamente cualquier tema de Serrat, Cualquiera. cualquier tema de Serrat habla sobre las dimensiones fundamentales de aquello. Sí. Y si bien Cantares está perfecto, ¿ya? Nosotros tenemos que hacerle honor al tema más tocado en nuestro, por tanto, ya hace tanto tiempo que no lo hemos puesto, que es Hora de Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat, aquí en la República de las Letras. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillo, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás,
pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Los estados y riqueza que nos dexan a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda. ¿Qué bienes son de fortuna que revuelve con su rueda presurosa, la cual no puede ser una ni ser estable, ni queda en una cosa? Omar, Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. no Compañero dejó Alberto. grandes tesoros, ni alcanzó grandes riquezas, ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas, y en las lides que venció, muchos moros y caballos se perdieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Última vuelta, Última vuelta. voy. Aquí voy. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan febridas, los enriques irreales del tesoro, los jaeces y caballos de su gente y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron, sino rocíos de los prados? No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera Mm. es locura. Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, un león. Eso. No se puede vivir sin conocerlo, como diría el gitano Rodríguez, ¿ah? Y aquí, Totalmente, aquí totalmente. está el origen de muchas cosas que uno puede llegar a leer en castellano en la vida, así que Así es. eh, hay que ir a por él. Es Brevísimo es de un Molière. magnífico, pero al mismo tiempo subrepticio resumen ejecutivo de las bondades de la poesía, de la reflexión existencial, del encuentro con la muerte, de la relación familiar, de las batallas, de los desafíos, eh, de los desafíos de la guerra, de la conquista, de la defensa, del temor. La verdad es que es una obra impresionante. O sea, es de esas cosas que yo creo que de los escritores españoles probablemente esos que cumplen un rol intersticial de época es uno de los fundamentales, digamos. Está bien que el siglo de oro español tiene demasiados nombres, digamos, son muchísimos, muchísimos nombres, es sorprendente, pero, pero esto es realmente increíble y es previo, además. Sí. Sí. Déjenme,
de cerrar la presente sesión, en sentido literal y figurado, porque hay que cerrar la sesión en la plataforma que nos alberga, rendir nuevamente homenaje, creo que más de alguna vez lo he hecho en este programa, al hermano Crescencio Fernández, religioso español, que fue quien me introdujo en esta lectura, quien entraba a la sala alterado y decía: López, versículo 60 de la Araucana, y yo lo miraba riéndome y pensando para mí, ¿qué le pasa a este viejo? ¿Cómo voy a saber eso? Y él se quedaba con la mano en su frente pelada y se le ponía la cara roja de rabia por la ignorancia de sus estudiantes. Y él fue quien me hizo aprender los primeros 3 estrofas de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, lo cual me permitió hoy día, quizás no se notó, quizás sí. Recitar buena parte de ellas sin leerlas. Así es. Gracias a usted, hermano Crescencio. Usted creía en la otra vida, yo no, así es que si es que está en la otra vida, desde acá mi saludo. Y me consta que porque en los restaurantes con Patricio ha recitado las coplas completamente sobrio, por supuesto, pero las ha recitado sin problema. Y efectivamente creo que es muy pertinente el recuerdo a ese momento educativo, ¿ya? Porque ahora los profesores se ponen rojos e indignados cuando un estudiante sabe, porque ya es algo inaceptable. Yo quiero decir... Te pone rojo de asombro. Es como Bueno, cuando... lo peor de todo es que se enojan también, ya, porque ya tampoco está bien que los niños sepan. No, qué cosa. No, mira, la vida, estamos de acuerdo los tres en que la vida, y yo creo que todos los que nos escuchan también, que la vida es mejor con poesía. O sea, sin poesía es una vida y con poesía es otra. Y yo quería cerrar leyendo el final, la copla 40 también. Dele. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Ahí está la elegía. Elegía es un escrito poético, ¿no? A quien ha fallecido, ¿no? Claro, que ahí estaba Serrat con el Miguel Hernández también. Claro, a Ramón Sigé. Esta es una elegía también, para que se sepa, entre otras cosas. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Sí. Y luego de esto pueden volver, tal como lo haremos nosotros, al páramo prosaico que es la existencia. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.